Buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Es un enorme honor para mí presentar al doctor Luis Moreno Campo, a quien también le agradezco la buena predisposición para participar de esta actividad. Por sus redes sociales, sé que está sumamente ocupado viajando de un lado al otro, así que gracias por hacerse este tiempo. Permítanme antes que nada marcar un poco el contexto en el cual se desarrolla este evento. Esta es una actividad organizada por el Magíster en Filosofía, Economía y Política, así que entre los asistentes seguramente hay estudiantes y para quien no es estudiante aprovecho para comentarle que se han abierto las inscripciones para el próximo año, de modo que si están interesados en hacer un magíster de este tipo, donde la política, la filosofía y la economía confluyan, pueden visitar nuestra web, interiorizarse y postular. Bueno, Luis Moreno Campo es, en mi opinión, el abogado más destacado del continente y posiblemente uno de los más destacados del mundo. Realizó una enorme cantidad de actividades y contribuciones, entre las que se destacan que fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012. Armó esa oficina, prácticamente la puso a funcionar, abrió investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en República Democrática del Congo, Uganda, Centroáfrica, Kenia, Darfur, Libia y Costa de Marfil, entre otros. Y en 1985 fue el fiscal adjunto en el juicio de las juntas militares en Argentina, donde, trabajando con el fiscal Julio Estracera, se juzgó a los máximos responsables de las juntas militares que gobernaron Argentina durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983, juicio en el que se logró probar la responsabilidad de altos funcionarios como Jorge Rafael Videla y Emilio Macera, entre otros. Y, como sabrán ustedes seguramente, su rol como fiscal adjunto fue interpretado en la película Argentina 1985, que estuvo nominada al Oscar. Además, tiene una importante trayectoria académica, fue profesor visitante en Harvard, Yale, Stanford, la Universidad Hebrea de Jerusalén, y es autor de varias obras, siendo las últimas War and Justice in the 21st Century de 2022, publicado por Oxford University Press, y Cuando el poder perdió el juicio, también del año 2022, publicado por Capital Intelectual. Bueno, esta es una actividad pensada para enfocarse en el rol de Luis Moreno Campo como fiscal adjunto en las juntas militares, pero sin perjuicio de ello podrán salir otros temas referentes a otros roles que tuvo como fiscal de la Corte Penal Internacional, donde, como ya dije, lideró varios juicios como el de las juntas, pero en otros países, y también, ¿por qué no?, las reflexiones que podamos hacer respecto del caso chileno, en qué medida fue parecido, en qué medida fue diferente, a propósito de los 50 años del golpe de Estado en Chile. La idea de esta actividad, entonces, es que sea una conversación informal. Tengo varias preguntas para hacer, pero durante la conversación pueden hacer preguntas en el chat por escrito e intentaré leerlas, quizás no inmediatamente, pero a lo largo de la conversación o durante los últimos minutos de la actividad. Eso lo iré manejando dependiendo de cómo vaya desarrollándose la charla. Así que es un enorme honor tenerte aquí con nosotros, Luis. Muchas gracias por tu presencia. No, a vos. Bueno, vamos a contextualizar un poco la conversación. A ver, Argentina, Buenos Aires, mediados de los 80, mucha esperanza en la democracia que había renacido, pero a su vez una democracia que, como todo recién nacido, tenía un cierto grado de vulnerabilidad con los militares que todavía tenían poder, y en ese contexto, a tus 32 años, se te presenta la posibilidad de ser fiscal adjunto en el juicio contra ese foco de poder, nada menos. Fue tu primera experiencia como fiscal. ¿Qué hacías antes de eso? Perdón. Yo había, como estudiante, había sido ayudante alumno de Enrique Bacigalupo en Derecho Penal. Y yo era compañero de Marcelo Sanzinetti, y entonces básicamente había aprendido teoría del delito, ¿no? La teoría del delito que estudiamos en Argentina y también en Chile. Juan Bustos Ramírez vino a Argentina, yo estudié con él. Entonces, yo sabía bastante teoría del delito. Y había estudiado con tu padre y con Bulín, el churrón, había estudiado lógica, un poco, no, no tan, un poquito, entendía un poquito más o menos. Entonces, yo veía de ese ámbito. Eh, por haber sido ayudante de cátedra, me ofrecieron un trabajo de
en Estados Unidos tenían un clerk del fiscal del Procurador General, que era el fiscal de la Corte Suprema ante la Justicia. Entonces, a partir del año 80, todavía en dictadura, el Procurador General me invita a que trabaje con su oficina y mi trabajo era también muy de gabinete. Yo tenía que preparar borradores de proyectos en casos de la Corte Suprema. Entonces la Constitución argentina es una copia de la Constitución americana, entonces yo básicamente hacía eso. Cuando vuelve la democracia, eh, me ofrecen ser vicedirector del Instituto de Investigación de la facultad. Entonces, y también me ofrecen ser un juez. Yo no quiero ser juez porque me parecía importante la educación. A mí yo siempre pensé que la educación es muy importante. Entonces, me quedo en mi cargo de la facultad y la facultad me permite armar un curso donde yo integraba Derecho Penal 1, que era la dogmática, Derecho Penal 2, que era los delitos especiales, y Profesor Penal, Procedimiento Penal. Entonces yo enseñaba un curso que duraba 2 años, que llamamos el curso tridimensional, porque enseñábamos los tres juntos. Y yo estaba muy contento haciendo eso. Y en ese momento, justamente, los jueces de la Cámara Federal deciden hacer el juicio de las juntas militares. En la Argentina, el modo de aquella época era que había un fiscal frente a la Cámara Federal, Estracera era el fiscal. La película muestra su dificultad para encontrar ayudantes, porque eso le pasaba, que Estracera no encontraba cómo armar su equipo, porque la gente que estaba en el fuero federal o estaba de acuerdo con el gobierno militar o no le gustaba exponerse. Entonces me llama, yo siempre había pensado, hasta el año pasado yo había pensado que ya éramos dos que estábamos en la Procuración General que hacíamos penal. Y yo pensé que nos llamaban los dos al mismo tiempo, pero no. Llamaron al otro primero, que tenía experiencia en el fuero federal, y el otro estuvo 2 meses, usted quiso ir, y llegué, yo lo vi el último día, y se fue. Y ese fue mi primer día, que fue cuando tomamos la indagatoria de Videla. Y yo pensé que el tipo había estado conmigo el primer día y se había escapado. No, el tipo ya venía 3 meses y se fue ya, no quería saber nada. Esta cena me llamó y me dijo si quisiera cooperar con él. Yo lo conocía a esta de la facultad. Y efectivamente yo le expliqué a esta mirá, yo me muero de hacer este juicio, estaría muy contento, pero yo en mi vida es un juicio penal. Yo nunca participé en un procedimiento penal. Y es más, mi profesor fue Julio Mayer, que es un profesor de Argentina, de hecho profesor penal conocido en toda América Latina, y Julio había estudiado en el Max Planck, en Alemania. Y Julio entonces creía que el procedimiento argentino era ridículo y nunca nos enseñó el procedimiento argentino. Entonces yo sabía del procedimiento penal principios generales, pero no tenía ni idea de cómo aplicaba. Entonces Julio me dice, mira, es mucho mejor, porque si hacemos esto como se hace normalmente, no se puede hacer. Y el juicio había sido originado en la corte militar, con lo cual se aplicaba el procedimiento militar para tiempo de guerra. Y los jueces decidieron mantener ese procedimiento, que era totalmente flexible, y le metieron las garantías constitucionales del principio. Entonces le metieron garantías constitucionales indagatorias, tiempo para darle prueba a la defensa, y un juicio basado básicamente en un modelo acusatorio. El fiscal acusa, la defensa defiende y los jueces van a decidir. Y eso nos hizo que entonces la fiscalía tuvo su cargo en la investigación, cosa que fue la gran novedad. Y justamente Julio me dio a mí la responsabilidad de armar la investigación y eso fue mi tarea fascinante, más que una tarea muy legalista, fue una tarea entender los criterios legales, entender cómo probar el hecho, pero buscar la prueba. Eso hicimos en 4 meses. Ese juicio, en términos legales para Argentina, tuvo dos novedades. Una, esta que fue un juicio oral y público, que no había en Argentina, y segundo, que fue los fiscales investigaban. En Chile en aquella época tampoco había juicios orales públicos y ni siquiera había fiscales, así que para Chile todavía mucho más, mucho más, muy diferente. Eh, y esas dos condiciones son importantes, porque cuando uno ve el número de casos que se hicieron en Argentina, hoy, después de 40 años, hay unos 1.100 casos. En Chile van como 850, no hay tanta diferencia. La diferencia enorme, como me dijo a mí un amigo mío chileno, me dijo, ustedes hicieron cirugía mayor el primer día. Los chilenos tomamos dosis homeopáticas de una gotita por muchos años, ¿no? Entonces, la diferencia no es tanto, es de procedimiento, de juicio oral, en contra de juicios escritos, y también de comunicación. Entonces, la diferencia no es tanto un tema sustancialmente legal, un tema de procedimiento. La prueba en el juicio de las juntas es una prueba mucho más
teníamos que probar el plan general. En Chile se probó por casos más específicos, pero, pero me parece que la diferencia fundamental no fue tanto criterios legales, sino los procedimientos utilizados y la comunicación. Entonces, a mí justamente el juicio de las juntas me exigió usar mis conocimientos básicos de derecho penal, pero básicamente me enseñó un montón de las vinculaciones entre los conflictos políticos y los criterios judiciales y la comunicación. Eh, y, Ok, si, y si me das un minuto más, justamente, ya que el curso sobre variados temas, justamente la gran diferencia en Chile y Argentina fue que en Argentina el juicio de las juntas fue discutido en la elección de 1983. El candidato Alfonsín presentó la propuesta de investigar el pasado. El candidato del partido mayoritario, que era el peronismo, Luder, dijo que no se podía investigar y ganó Alfonsín por eso. Y Alfonsín ganó inmediatamente. Su primer decreto fue iniciar las acciones contra los comandantes y contra los guerrilleros, y después creó una de las primeras comisiones La Verdad, y básicamente envió al Congreso un proyecto de ley que hacía el juicio militar de los comandantes. Ahí, justamente, el proyecto fue enmendado por los peronistas para aprobarlo, y le impusieron como una condición que los jueces tuvieran la capacidad de abocarse al caso. Y eso fue lo muy fundamental. Sin eso no hubiera habido juicio militar, juicio de las juntas. Entonces, esas combinaciones políticas pasaron antes que yo llegara, pero fueron fundamental para lo que pasó después en plano judicial. Entonces, a mí me parece que en este tipo de casos, que son casos que involucran a toda una sociedad, involucran a autoridades políticas, lo más importante de los jueces y fiscales es mantener las garantías legales, ¿no? Hacer un trabajo legal muy bueno, ignorando las visiones políticas. Básicamente eso fue mi enseñanza, mi aprendizaje. ok, excelente. Ahora, respecto de la... Dos preguntas, una respecto de la jurisdicción y otra respecto de lo desafiante que fue probar la responsabilidad. Respecto de la jurisdicción, esto no es tratado en un tribunal militar, es tratado en una cámara federal. Federal. O sea, el tribunal militar se declara incompetente, ¿correcto? Y No, no, bajo no, qué... no, no. No, no, no. La idea de Alfonsín durante la campaña fue Sí. investigar a los máximos responsables frente a la justicia militar. Entonces, Alfonsín lo que hizo fue, cuando llegó al poder, el decreto de él denuncia a las 9 primeras juntas, a los 9 comandantes de las primeras juntas, y manda una ley para desarrollar el concepto de cómo se juzga estos hechos. Y él intentó dos cosas: garantizar la justicia militar para este caso. Segunda cosa, que, que funciona una especie de sistema que permitiera solamente jugar a los jefes. Él había prometido jugar a los jefes y a los que se excedieron, no a los que cumplieron órdenes. Pero el problema en Argentina es que las torturas, los homicidios, no eran excesos, eran cumplimientos de órdenes. Entonces, el problema para Alfonsín fue que esas cosas eran cumplimiento de órdenes, y la oposición peronista le exigió. En el Senado había algunos senadores peronistas que apoyaron, pero tienen hijos desaparecidos ellos mismos. Entonces, para ellos era muy importante. Entonces, ellos apoyaron, pero fueron más lejos, y en el Senado le exigieron a Alfonsín dos cosas. Primero, que hubiera, como no confiaban los peronistas en la justicia militar, con razón, le exigieron que la Cámara Federal tuviera capacidad de abocarse. Y segundo, le exigieron que la obediencia debida no excusaba actos atroces y aberrantes cometidos por los inferiores. Y justamente, entonces, la jurisdicción era militar, pero con una apelación a la Cámara Federal, que también tenía facultades de abocarse. Lo que ocurrió fue lo siguiente: cuando empezó Alfonsín, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, entendiendo que había que hacer algo, lo puso en prisión preventiva a Videla. Hizo algo. Y a Macera ya estaba en prisión preventiva, Macera. Entonces, había dos que estaban. Y después de eso empezó a investigar, supuestamente. Cuando la Comisión de la Verdad, la CONADEP, saca su informe, se arma y de pronto se revela un sistema de represión montado con centros de detención en todo el país. eh, el Consejo Supremo reacciona y le envía una nota a la Cámara Federal
que le venía pidiendo cuándo iba a terminar con su investigación, le envió diciéndole, mire, las órdenes formales son inobjetables, no hay ningún delito. Si queremos juzgar lo que las órdenes dadas que fueran diferentes, deberíamos analizar primero si las llamadas secuestros o privaciones de libertad son delictivas, porque si las personas son sospechosas de ser guerrilleros, no serían delictivos arrestarlos. Con lo cual, la primera tarea que vamos a hacer es investigar a las personas que fueron secuestradas. Entonces, las víctimas se convirtieron en las sospechosas y el Consejo Supremo sugirió investigar primero a las víctimas. Entonces, fue en ese momento, que fue octubre del 84, que los jueces de la Cámara Federal decían, bueno, esto es inaceptable, vamos a tomar el caso. Y esa decisión está en la película. Y justamente la, lo- las películas tienen un problema porque no le importan las reglas, sino les importan las emociones. Y no mostraban eso, pero al final lo mostraron. Esta parte fue muy importante porque hay un momento que la Cámara decide eso y uno de los jueces que hace D'Artagnan dice, vamos a darle a los militares lo que no le dieron a sus víctimas, un juicio justo, ¿no? Y Claro, además otro dice, bueno, y si los fiscales no tienen pruebas, absolvemos. Entonces, claro. eso fue lo que pasó. En octubre del 84, los jueces toman el caso, lo citan a Videla como el primer acto de indagatoria, y después citaron a todos en indagatoria, y ahí es cuando me invita Julio a participar. Entonces, la primera fase que hicimos fue indagatorias, y como siguió eso, fue básicamente los, los acusados, después de ser indagados, plantearon dos temas: que las indagatorias eran vagas, porque le habíamos leído el informe de la CONADEP, y eso no era una descripción de los hechos adecuada, y dijeron que la Cámara Federal no tenía jurisdicción para juzgarlos. Entonces los jueces no quisieron arriesgarse a jugar este juicio sin la Corte Suprema los avalara, entonces aceptaron el recurso extraordinario por la jurisdicción, lo enviaron a la Corte y nos dijeron los fiscales, mejoren la indagatoria y traigan las pruebas, porque en 4 meses hacemos juicio. Así que ahí nos Claro. agarraron, ahí es cuando Julio me llama y ahí yo tuve que armar un equipo para investigar. O sea que, digamos, de ninguna forma, como quien dice, entraron a la cancha con el partido ganado. O sea, tuvieron que probar los delitos y además tuvieron que probar la conexión entre los delitos y un aparato de poder. O sea, que fueron órdenes de los comandantes, Claro, ¿no? claro. El tema, el tema era, teníamos que probar quién había secuestrado a estas personas y que habían hecho eso. Teníamos que probar que los comandantes habían ordenado secuestrar a estas personas, torturarlas y matarlas. Y no sabíamos quién las había secuestrado, no sabíamos quién las había torturado y los cuerpos estaban desaparecidos. Entonces, esos eran nuestros desafíos. Entonces, lo que hicimos fue, usamos la CONADEP para elegir con 4 criterios. Primero, queríamos tener los casos más probados. Había algunos casos, no más de 20, donde había documentos firmados por oficiales que habían entregado en los momentos de privación de libertad. Entonces teníamos algunas privaciones de libertad probadas por documentos. Entonces tomamos todas esas que había documentos, las agarramos, elegimos después casos de todo el país, porque queríamos mostrar que no era un episodio que había ocurrido en la jurisdicción de un comandante, sino de todo el país, que eran los comandantes generales, eh, casos de los diferentes años, porque las juntas habían ido reemplazando una a otra, entonces teníamos que mostrar que la última junta también tenía responsabilidad. Y como las defensas argumentaban que cada fuerza había actuado de forma independiente y los jueces, en algún sentido, veíamos que les había gustado el argumento porque habían dejado en libertad a los comandantes de diferentes fuerzas, juntamos también evidencia, buscamos casos de las diferentes fuerzas. Así que esos fueron los 4 criterios. Casos con documentos de todo el país, de diferentes épocas, de todas las fuerzas. Y con ese criterio fuimos a la CONADEP, buscamos, identificamos los casos y luego hicimos un sistema de cómo probamos. Las privaciones de libertad, empezamos a llamar a las víctimas que habían sobrevivido, nos contaban lo que había ocurrido y tenían, en muchos casos, habían presentado habeas corpus o habían iniciado expedientes por privación de libertad, con lo cual lo que nos decían en el 84, 85 estaba corroborado por lo que habían declarado ante un juez federal de la época de dictadura en el 77, 76, con lo cual el sistema estaba corroborado. Y después agregamos testigos
vecinos, parientes, en los casos que se podía, y así probamos bastante bien las privaciones de libertad. Luego, los víctimas que han sobrevivido nos contaban a dónde habían sido llevados, y en todos los casos habían sido llevados a centros de detención que estaban dentro de cuarteles militares o cuarteles policiales, y habían visto a otras personas. Así que cada víctima que habíamos probado que había sido secuestrada nos contaba que había visto otra víctima que también habíamos probado que estaba secuestrada, y todos iban al mismo lugar. Entonces empezamos a juntar, las víctimas, la CONADEP había juntado los testimonios por centro de detención y empezamos a mostrar eso. Y teníamos testimonios, los generales responsables de estos regimientos, que decían que habían revisado, reconocían, era muy divertido, porque el lenguaje militar es muy importante. La CONADEP había llamado a estos centros clandestinos de detención. Si tú le preguntabas a un general, ¿había centros clandestinos de detención en su jurisdicción? Negativo. Si le preguntabas, ¿había LRD, lugar de reunión de detenidos? Afirmativo. Entonces, si vos le llamabas el nombre del lugar de reunión de detenidos, que era el nombre que le daba la orden militar, estaba bien. Se reconocían, habían visitado, habían recibido informes, pero no, no había nada malo ahí. Y justamente una cosa muy interesante de este tipo de represión es el carácter burocrático de esto. Había un testigo en el juicio que era abogado y contó que cuando él estaba secuestrado, estaba encapuchado, con las manos esposadas, viene su guardián y le dice: ¿Usted es abogado, no? Sí. ¿Sabe hacer un sumario? Sí, sí. Bueno, venga, el jefe lo quiere hablar. Entonces los llevan con las esposas, los sientan frente al coronel, le sacan la capucha y el coronel dice: necesito que haga un sumario. La decisión es la siguiente. Hicimos un operativo, detectamos una célula guerrillera, matamos a dos, recuperamos $15.000 y, atrapamos y tomamos prisioneros a dos. En la sala, en el interrogatorio táctico, uno de ellos dijo que tenían $150.000, no 20.000, no 15.000. Con lo cual ahora tengo un problema. Y el prisionero le dice: ¿yo qué hago? Usted le ha tomado declaración a mis hombres y va a concluir que el, el subversivo mintió en el interrogatorio. ¿Puede hacer eso? Sí, sí. Bueno, entonces lo sientan al tipo, el tipo le toma declaración a todos los oficiales del grupo ese de operativo, concluye que es una mentira lo del interrogatorio táctico, lo que había dicho el arrestado en el interrogatorio táctico, firma, le pone la capucha de nuevo, los posa de nuevo y los llevan de nuevo a su lugar. Y al día siguiente le dan una comida extra porque el coronel estaba muy contento, el general había aprobado el informe. Y el coronel tenía miedo de que el general le mande una inspección. Entonces, eso muestra, ese tipo de testimonios nos mostraban el carácter burocrático de los centros, cómo la información subía para arriba. Entonces, con esta información cruzada de víctimas torturadas, que vieron a otras víctimas torturadas, que han sido secuestradas, más esta información que conseguimos, logramos probar que este sistema funcionaba. Y después los homicidios, lo que hicimos fue, nunca presentamos un caso desaparecido como homicidio, nunca. Lo que hicimos fue probar, había habido casos de personas muertas en un supuesto enfrentamiento militar y demostramos que esta persona muerta había sido secuestrada antes. Y esta fue la forma de probar los hechos. Ok. Bueno, muy interesante. Ahora, respecto del ámbito social, porque por un lado se dice que había como un cierto consenso a favor de estos juicios, pero por el otro también es cierto que todavía los militares tenían poder y había mucha gente que los apoyaba. De hecho, en la película, y lo mezclo con otra pregunta, no sé si es verdad o no, pero se muestra que tu entorno familiar no estaba de acuerdo con esta nueva tarea que tenías. O sea, dos preguntas. Primero, si eso es verídico, y la primera, ¿el consenso fue una precondición de los juicios o fueron los juicios los que terminaron formando ese consenso? No, bueno, buena pregunta, buena pregunta. Mira, mira, había una mayoría. Alfonsín ganó con el 52% de los votos. Y mucha gente que votó el peronismo, con el 40%, también estaba de acuerdo con los juicios. El candidato más cercano a los militares, que era Manrique, ganó 1% de los votos. Entonces, yo diría, había una amplia mayoría que quería juicios, pero los que no querían juicios eran la élite.
La élite argentina estaba metida en esta historia, entonces la élite no quería juicios. Y justamente lo que hace a mí me resulta muy interesante ver cómo los directores de cine manejan emociones, no criterios legales. Para que te des cuenta tanto, en el primer guión que me mandan, para que yo lo vea, no ponían la sentencia. Y yo digo, ¿pero cómo no va a poner la sentencia? No, no, porque el punto emotivo más alto es la acusación. La sentencia no. No, pero te importa que la acusación sea distinta. La sentencia es fundamental. Bueno, entonces, para los directores de cine, las partes legales no son muy importantes. Pero una cosa que hacen es mostrar los criterios legales a través de familias. La familia trasera muestra la gente normal que quería juicios, pero que le daba miedo que el juicio fuera una provocación para que hubiera un golpe de Estado. Ese era un miedo de mucha gente. Mi familia, efectivamente, mi abuelo era general. Yo, para que veas qué mal abogado que soy, yo nunca pude convencer a mi mamá que tenía razón. Mi mamá iba a misa con Videla. Mi mamá iba a misa, mi mamá vivía en Olivos, iba a la misma iglesia de la Quinta Presidencial y comulgaba con Videla. Entonces mi mamá lo quería mucho a Videla, lo veía a Videla con mi abuelo, que era general. De mi mamá no era como la señora que está en la película, pero sí estaba de acuerdo con Videla. Era más dulce, pero estaba de acuerdo con Videla. Y mi tío no era como el tío que está en la película, pero es cierto, mi tío Bubi, que era un coronel retirado, no tuvo nada que ver con el gobierno militar del 76, pero él fue a verlo al general Videla y le dijo, general, lo tengo que reconocer, Moreno Campo es mi sobrino y no lo puedo detener, lo único que le puedo prometer es que nunca más vuelva con él. Y 25 años después, estaba re viejo, tenía 85 años, y estábamos en una fiesta, y él, y otro tío mío dice, pero ¿cómo no vas a hablar con Luis? Está ahí, no, no puedo, no puedo, le di mi palabra a General Videla. Una parte de mi familia muy militar, y a mí me gustaba eso, tiene una especie de, son esforzados, respetuosos, respetan la palabra. Para que te des una idea, mi abuelo general tenía un campo que el ejército es que se lo quitó sin pagar, se lo expropió y se lo pagó con nada, para usarlo de campo de tiro. Entonces, mi familia militar perdió su campo por eso. Nadie en la familia podía decir una palabra de ese episodio. Nadie podía hablar mal de los militares porque se habían quedado con el campo de mi abuelo. No. La familia aceptaba el ejército, todo estaba bien en el ejército. Esa era mi familia militar. Y Ok, también, sí, dale. No, 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 sí, sí, o sea que, digamos, no, nunca más te hablaste con tu tío, o no, mi intuyes, tío se murió digamos. sin hablar conmigo. Mi tío se murió sin hablar conmigo, sí. Ok. Y respecto de esta cuestión de la lógica militar, pero durante la dictadura, ¿no? Porque como tú sabes, Hannah Arendt en 1963 publica Eichmann y Jerusalén, y uno de los Sí, fenómenos que destaca es la banalidad del mal, ¿no? Que sí. afectaba a aquellas personas que formaban parte de la maquinaria nazi y que según su visión no exhibían una maldad intrínseca, sino que todas sus actividades estaban por así burocratizadas. No eran conscientes del mal que estaban haciendo. ¿Tú piensas que eso también afectó la actividad militar durante la dictadura? ¿Es aplicable? Y creo que en alguna de tus obras tú lo mencionas eso. No, pero claro, que eso es así, eso justamente. En derecho penal consideramos que normalmente pensamos en actores individuales, que tienen toda agencia, tienen toda la capacidad del mundo de decir lo que quieren hacer. Los crímenes cometidos con aparatos de poder son diferentes. Cuando tú estás en un ejército que decide que una acción es torturar, porque la tortura no era maligna, la tortura era una fórmula que tenían de obtener información de forma rápida. Entonces, la tortura era una tarea de un oficial que la tenía que hacer, no importa, no era nada personal. Él tenía que obtener información y hacer eso. Hay un caso que un testigo contó que cuando él llegó a la tortura le dijo, por favor, no me torturen. Yo les cuento todo, les entrego a mi hijo, lo que ustedes me pidan, pero no me torturen. Y el tipo les contó todo lo que ellos querían saber. Y en el último minuto, el entrevistador le aplicó un poquito de explicar eléctrica, un pequeño shock. Dijo, perdón, pero esto es por reglamento. Entonces, no era nada personal. Entonces, justamente, a mí me parece que el tema central de esto es entender, es muy importante los sistemas que implementamos. Hoy, la violencia organizada, criminal,
tienen que enfrentarse con la inteligencia, porque si lo hacemos simplemente matando mafiosos, no justamente reproducimos el problema. Entonces, es muy importante qué sistema de represión utilizamos. Y eso para mí es una cosa justamente, en la época de los 70, los únicos que tenían un plan de enfrentar a la violencia política terrorista eran los militares. Hicieron en Chile, en Argentina, cosas parecidas, porque era un plan militar. Ellos creían justamente un plan militar que se había basado en la experiencia francesa de Argelia. Entonces, justamente la gente, no es un problema de malos o buenos, sino los militares estaban convencidos que tenían un plan muy bueno y que era la estrategia militar básica que había que hacer. Y eso lo creo que tenemos que revisar. No es solamente un tema de Eichmann, es un tema justamente, lo que ella llama la manera del mal, es describir cómo en un sistema organizado los miembros, sobre todo de abajo, no tienen mucha capacidad de acción, no tienen mucha capacidad de decisión personal. Claro, claro. Ahora, respecto de la relación entre dictadura y economía, porque en Argentina al menos hay una creencia muy arraigada de que el objetivo de la dictadura era instaurar un cierto modelo económico. ¿Tú ves clara la relación entre dictadura y modelo económico o piensas que es más difuso? Mi percepción es que los militares no tienen ni idea del tema político o económico. Ellos tienen la idea de cómo aplicar un plan. eh, estoy, ¿Hola? Sí, sí, te escucho, está sonando como un... Sí, mira, Está, perdóname. A ver, vamos a apagar esto. no hay problema. Ahí está. Ahí está. Eh, Me parece que lo que pasa es que, mira, a raíz de la película en Brasil, me preguntaron cómo hacer con el tema de los golpes de Estado en Brasil, porque en Brasil no hubo juicios. Entonces yo les dije una cosa que me pareció que aprendí con la película. Yo dije, miren, la Argentina explica que los militares hacen lo que los políticos les dicen. Los militares hicieron el golpe de Estado porque la élite argentina se los pidió. Entonces, el tema es la élite, no los militares. Entonces, justamente, la élite argentina tiene una visión que se llama capitalista no democrática, que implementaron a través de los militares. Yo diría que fue al revés, que fue la élite argentina con un capitalismo no democrático que llegó al poder, no fueron los militares. Ok, ok. Y respecto de una pregunta que he sabido que te interesa por diferentes entrevistas, respecto de la educación, o sea, cómo, porque yo sé que quizás tú piensas que la ideología no explica demasiado lo que fue la dictadura, ¿no? Esto lo he visto en algunas entrevistas. Entonces, nunca, obviamente, es muy difícil elaborar una respuesta, pero, y esto también se aplica a Chile, ¿por qué piensas que la ideología no explica lo que ocurrió o no es suficiente para explicarlo? Y, y cómo se debería o cómo se debería ensayar una explicación a los menores sobre lo que ocurrió en la dictadura militar y puede ser también en Chile o en Argentina, porque por un lado la historia se enseña resumida, ¿no? Digamos, hay muchos matices que se ignoran, sobre todo en el colegio, en la escuela primaria, secundaria, pero por otro lado el simplismo también omite ciertos hechos que uno no consideraría del todo irrelevantes. Entonces, ¿hay alguna reflexión respecto y sé que también lo debatiste con personas que escriben manuales para secundario, etcétera, alguna reflexión respecto de cómo podríamos transmitirle lo que ocurrió a los menores durante la dictadura? Bueno, a mí me parece que el principio es que la muerte no puede ser utilizada como arma política, básicamente. Eso para mí es fundamental. Ahora, la ideología que no enseña nada es un caso de Argentina muy fuerte porque en el Partido Comunista Argentino había sido muy golpeado, el Partido Comunista Argentino el Partido Comunista había sido muy golpeado en Chile, ¿no? Entonces, el Partido Comunista en Argentina tenían todas sus listas en las manos del gobierno militar. Entonces, ellos
hace un acuerdo con el gobierno argentino de que el Partido Comunista no proponía violencia. El Partido Comunista argentino no estaba con los grupos armados, con los grupos guerrilleros. Entonces, ellos dicen, nosotros somos comunistas, pero no somos violentos. Entonces, hagamos un pacto con ustedes, no nos metamos con ustedes, ustedes no se meten con nosotros. Y de hecho, como Jimmy Carter, el presidente americano, era el que impulsaba la política de derechos humanos para atacar a los gobiernos enemigos, y lo hacía para enfrentar a Rusia, al régimen soviético, Jimmy Carter quería ser consistente y entonces eh, acusó, enfrentaba al régimen militar argentino. Y esa acción activa de Jimmy Carter hizo que el comunismo argentino, eh, en alianza con Moscú, apoyaba a Argentina. Entonces, la Argentina, la dictadura argentina y el régimen soviético se aliaron contra Carter. Entonces se apoyaban mutuamente. Y el comunismo argentino desarrolló la teoría de que el que era parecido a Pinochet era el general Menéndez, que era de la región de Córdoba. Videla era un militar democrático y bueno, que lo controlaba al pinochetista que era malo, que era Menéndez. Entonces, desarrolló la teoría de que había buenos y malos y que ellos apoyaban al bueno, que era lo posible. Porque el partido marxista no tenía ideales democráticos. Marx era un judío en el siglo XIX en Alemania. ¿Cómo podía pensar que la ley era buena? Para Marx la ley no era nada. Entonces, el marxismo no creía en la democracia. Entonces, el comunismo argentino apoyaba a lo que consideraban un régimen más blando, que era Videla, públicamente. Entonces, y tanto que en el año 79, el gobierno argentino militar, la dictadura militar, le dio una condecoración a un general soviético que se puso a hablar de lo marxista-leninista en el regimiento, en el edificio del Libertador, cosa que cualquier otra persona lo hubiera matado, a ese tipo le da una medalla. Entonces, esta alianza de la dictadura con el comunismo argentino me parece muestra lo absurdo de poder entender esto por izquierda y por derecha. No, en Chile es más lineal, menos mezclado. Argentina es distinto. Ok. Sí, sí, es verdad, cuando yo les comento a mis colegas chilenos ese hecho, lo miran con sorpresa, porque es verdad que en el caso chileno era más, más lineal. En la película se muestra el tipo de intimidaciones que recibieron ustedes, familiares. ¿Eso es una fiel representación de la realidad o está atenuado, digamos, en la película? No, a mí me parece que está bien porque no hubo ningún hecho específico que alguien nos baleara, pero sí había un clima. Yo me acuerdo que la película me hizo recordar que cuando yo iba a trabajar, me subía al auto, abría la puerta, dejaba la puerta abierta y ahí daba marcha el motor. Porque yo había aprendido de que si te explota una bomba abajo de tu auto, la onda expansiva te hace menos daño si la puerta abierta. Entonces yo tenía esa rutina, me subía al auto, dejaba la puerta abierta, arrancaba, cerraba y me iba a trabajar. Eso hacía. Entonces, todos los días hacía eso. Como que el miedo no me importaba, pero teníamos una sensación de riesgo sobre nuestra cabeza. ¿Sí? Ok. Y a ver, voy a aprovechar para leer alguna pregunta que me llega. Acá hay una pregunta que dice si el juicio de la Junta se encontró inspiración en lo que fueron los juicios de Nuremberg. La verdad que no. La verdad que es gracioso porque la idea de juzgar a los militares la tuvieron dos profesores argentinos, filosofía y derecho penal, Carlos Nino y Jaime Malamud. Y en el 82 ellos estaban en Alemania y lo vieron a Alfonsín y Alfonsín les compró la idea. Y Ah, Alfonsín tomó la idea de investigar a los militares de ellos dos y la implementó como fue pudiendo, como le pareció que había que hacerlo. Pero yo diría que a mí personalmente me pareció más cercano el caso de Watergate, donde juzgan a un presidente, ¿no? Pero Nuremberg abrió una puerta que posiblemente en algún sentido sí influyó. No es que no usamos Nuremberg como precedente directo, pero seguramente como experiencia válida sí influyó. Mejor, estoy haciendo mi respuesta un poquito más matizada. Entonces, no influyó en forma directa,
no citamos como precedente Nuremberg, pero sí creo que abre una puerta a investigar a líderes militares. Claro, claro. No sabía que había sido idea de Nino y de Malamud. Sí sabía que habían colaborado, pero no sabía que la idea había salido de ellos. Eso es interesante porque esto muestra que la academia se puede meter en la vida real. Entonces ellos encontraron en Alfonsín un líder político que estaba dispuesto a hacerlo. Pero por eso los abogados creemos que está todo muy organizado. Alfonsín fue el líder político que lo pudo hacer, pero lo pudo hacer también porque el líder principal del Partido Radical se murió a tiempo, se murió antes. O sea, Alfonsín se convirtió en el líder del Partido Radical y eso lo llevó a que él llevara su idea adelante. Entonces, es una combinación de factores que van dando, ¿no? Pero sí, Claro, y eso es la influencia también de la academia, ¿no? Porque Carlos Nino y Jaime Labaramud, los dos eran discípulos de Luis Gioja, que fue el profesor de filosofía analítica, pero también de Jiménez Azúa, que fue profesor de derecho penal. Entonces, esos dos profesores definieron mucho la gente que participó en los juicios. claro. Sigo con algunas preguntas que me están llegando varias. Disculpa si no puedo leer todas. Desde tu perspectiva, ¿qué crees que falló en el enjuiciamiento? Bueno, en el caso de Pinochet, en el enjuiciamiento a Pinochet en Chile, dice la pregunta. O entiendo que, digamos, en el caso chileno, los destinatarios de los juicios fueron aquellos que ejecutaron, ¿verdad? No fueron los top. No sé si. No, porque además, en caso, yo diría que, por eso, yo me puedo meter en áreas que sé menos, pero justamente en Chile lo milagroso fue que llegó la democracia. Porque Claro, tú piensas que cuando Pinochet llama un referéndum es para consolidar su poder permanente. Y justamente hay una película, No, que muestra cómo un proceso muy interesante, eh, Pinochet perdió el referéndum, que estaba seguro que ganaba. Entonces, en Chile no había espacio para generar un juicio del tipo de las juntas, ¿no? Chile fue un proceso, justamente, la política influyó porque fue distinto. Y yo me acuerdo de un amigo mío que era miembro del gobierno ¿cómo se llamaba? El primer presidente chileno de la transición. Bueno, ellos tenían un plan muy sutil y muy tranquilo de transformar la situación de Chile, que era nombrar un nuevo jefe militar que fuera tomando distancia de Pinochet, que no se metiera en los temas de la represión y que de a poquito salieran. Y la intervención de Baltasar Garzón con su extradición fue la que precipitó los hechos y transformó el juego, ¿no? Entonces, eh, también complicadamente, porque la intervención de Garzón generó que mucha gente que estaba ya yéndose de las partidarios de Pinochet, que estaban transformándose en apoyo democrática, se pusieron de vuelta antidemocráticos. Entonces fue una jugada con muchos aristas. Tú piensas que en aquella época la gente que hace ciencias políticas le parecía un error investigar el pasado. El claro, modelo, el modelo de O'Donnell era un modelo de no molestar a los gobiernos militares anteriores. Era un gobierno similar al de Franco. Digamos, la transición española era el modelo de transición política. Y Chile claro, estaba en una transición mucho más española que lo que pasó en Argentina. claro. Entonces, Ok, sí. no, nada. No, no, sí, 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 continúa, continúa. No, en Argentina el gobierno militar colapsó. Su visión militar de enfrentar enemigos con guerra lo llevó a la guerra con Malvinas y ahí colapsaron. En Chile no colapsó, por el contrario. Una cosa que tuvo Pinochet, diferente a los argentinos, fue que fue exitoso en materia económica. Yo entiendo que Pinochet generó justamente, en lugar de quedarse en las manos de los viejos capitalistas chilenos, armó un capitalismo nuevo chileno, más moderno, con inversores distintos. Entonces, eso le permitió a Chile tener una economía mucho mejor. Con lo cual, Pinochet era exitoso económicamente y no fracasó en Malvinas. Entonces, Pinochet tenía un poder diferente. Entonces, salirse de ahí era distinto. Sí. Eh, ¿Considera que la película ha tenido algún impacto en cómo se perciben y se discuten los juicios a las juntas militares y otros procesos de justicia transicional en Argentina y en el extranjero? Bueno, enorme, enorme. Si hacemos juicios para dar
mostrar cómo una comunidad se declara los problemas, establece nuevas reglas. La película Argentina en el 85 tiene un impacto inmenso porque el mismo juicio que hicimos en el 85 tiene impacto en el 2022 y en el 2023. Y no solamente tiene impacto en las nuevas generaciones argentinas, cruza el espacio en Chile, en Brasil, en España, pero en países remotos como Chechenia. Yo daba clase en Harvard en noviembre y un alumno me dice, mire, yo soy de Chechenia. Usted no sabe la importancia de esa película en mi país. Entonces, la comunicación de las películas cruza el tiempo y cruza el espacio. Es una forma que los académicos no entienden. Mira, justamente, yo había escrito ese libro que tú llamas Cuando el poder perdió el juicio, que es un libro donde yo intento usar las pruebas que conseguimos en el juicio para explicar lo que había pasado, para hacer historia. Y yo quería apoyar la película, entonces mi editorial lo republicó. Y el libro vendió 13.000 ejemplares, que para ellos es mucho. Y el libro tuvo un subtítulo que es Argentina 1985, que era para fomentar la película. Y lo sacamos un mes antes para fomentar la película. La película hizo en el primer mes 1.200.000 espectadores. Entonces, el libro es 1% de la película. Y hoy van por los 20 millones. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la ley es una construcción social, no es una cosa que está en la piedra, es una construcción social. Y justamente los films definen mucho esa construcción social. Vos sabés que yo estaba en Harvard antes y ahora me fui, yo estaba en la Kennedy School porque intentaba entender la política, no la parte legal que la entendía mejor. Claro, Y ahora me fui a la escuela de cine de la Universidad de South California, que es la mejor escuela del mundo de cine, porque yo quiero entender más cómo los films definen narrativas, ¿no? Y claro, justamente tú piensas la palabra genocidio, no, perdón, holocausto, con letra mayúscula, significando la masacre de la comunidad judía por el régimen nazi, no es el resultado del juicio de Nuremberg, sino que es el resultado de la película sobre el juicio de Nuremberg. Sí, el juicio de Nuremberg fue entre 45 y 28. La película Juicio de Nuremberg fue en el 61. Y ahí empezó el New York Times a usar la palabra holocausto con letra mayúscula como nombre del genocidio judío por el régimen nazi. Y esa palabra se consolida con una miniserie que hace en los 70 Meryl Streep que se llama Holocausto. Entonces, lo que nosotros cuando discutimos con tiempos legales nos damos cuenta que lo que nosotros discutimos para expertos no es todo, sino que hace falta, hay una dimensión masiva y pública de que la ley sea para la gente. Y las películas ayudan un montón a eso. Así que la película tuvo un impacto inmenso en la Argentina, cruzando el tiempo, y en el mundo, cruzando el tiempo y el espacio. Eso no quiere decir que las políticas nuevas no repitan errores. Hoy, todos los partidos políticos en Argentina hablan del crimen organizado y proponen de una forma velada mano dura. Nadie sabe qué es mano dura, claro. pero nadie tiene un plan claro de cómo investigar el crimen organizado. Entonces, no es que la película define todo. La película muestra que hay una visión distinta. Yo diría que la élite argentina no va a aceptar un golpe de Estado y bueno, hasta ahí llegamos. Y dices que los académicos no terminan de comprender la importancia del impacto que puede tener el cine en esto. Bueno, son diferentes dimensiones. Yo diría, a mí me parece que tenemos que integrar más. A mí, sobre todo, me fui fiscal de la Corte Penal Internacional, me pasó que la gente que hace relaciones internacionales cree que la ley, un amigo mío, Steven Krasner, que es decano de la Facultad de Stanford de Relaciones Internacionales, me decía, Luis, relaciones internacionales es sobre el poder. La ley no es parte de nuestra disciplina. Lo que vos me decís no lo entiendo porque no es parte de mi disciplina. Entonces yo le digo, Steven, la ley no solamente genera mandatos para la gente que tiene que obedecer, sino también la ley genera poder. La ley genera autoridad. Cuando a mí me dan el cargo de fiscal de la Corte Penal Internacional, me dan una función de que puedo investigar 120 jefes de Estado. Imagínate el poder que me han dado, no porque yo sea algo, sino porque me den el poder, esa es la ley. Si tú no entiendes ley, en el mundo del siglo XXI no entiendes poder. Tienes un Claro, problema, tienes un problema. Yo digo, y él me dice, no, Luis, vos tenés un problema. La ley no es parte de nuestra disciplina.
claro. Entonces, lo que para Hart y Kelsen era una cosa clara, estos tipos siguen sin entenderlo, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que hay una disociación entre las disciplinas y también entre las disciplinas académicas y el cine. El cine es puramente emocional. El cine le cuesta mucho entender reglas y procedimientos. Entonces, a mí me parece fascinante eso, ¿no? Que cómo transformamos sistemas de funcionamiento en algo que se pueda percibir. Lo que a Hannah Arendt le sorprendió descubrir, tiene que ser muy claro eso. Claro. Hay una pregunta que está interesante, entre las muchas que hay. La, Durante la dictadura, la sustracción de bebés ¿formó parte del aparato de poder, de un plan del Estado, o forma parte de esos excesos de los que hablábamos antes? Bueno, es un tema súper interesante, va súper delicado, porque nosotros no teníamos muchos casos, pero teníamos unos cuantos casos, y dijimos, ¿qué hacemos? Acusamos, pero también, sí, te lo llevamos como caso, lo llevamos como un cargo. Los jueces, como creyeron que no había muchos casos y no era tan probado sistemáticamente, absolvieron a Videla de ese hecho. Cuando Menem, por eso, vos fíjate lo que fue la vida. El presidente Menem, que había perdonado a los comandantes, en el año 97, creo, 98, iba a París. Y entonces él sabía que le iban a criticar en París por los Ay, indultos. Entonces lo que él hizo fue que un juez amigo de él, que él había nombrado y que él manipulaba, lo metía preso a Videla por privación de niños, por supuesto de los niños. Y cuando llega a París, los periodistas no tienen memoria, todos lo aplaudían, qué bien que puso preso a Videla. Menem sacaba pecho que había puesto preso a Videla. Y yo justamente en aquella época me metí a decir, cosa que fue muy impopular, que a Videla no lo podían juzgar de nuevo porque había sido juzgado y absuelto por el delito ese. Y yo no tenía razón. Y justamente yo creo que a Videla no lo podrían haber jugado de nuevo. Yo la verdad nunca lo dije esto, pero yo creo que a Videla no lo... Porque a Videla lo jugamos básicamente por su rol de comandante en jefe del ejército. Entonces, por ese hecho ya hay cosas juzgadas para él. Después lo indultaron. Habría que haber declarado el indulto nulo, pero no se lo podía volver a juzgar. claro, claro. Bueno, y te hago una última pregunta, yo, acerca de las democracias actuales, de las democracias actuales donde podemos expresarnos, hay libertades civiles, políticas, o al menos más que en la dictadura, pero por otra parte parece que no nos escuchamos. Digamos, en Argentina se llama grieta, en Chile también hay una división muy importante, pero también en fin, en Estados En el Unidos, en mundo, Europa, por en todo el ejemplo, mundo. Israel, en todo el En mundo. Israel. Ah, ok. Sí, claro. Sí, tú enseñaste también en Palestina, ¿no? Sí, Y, ok. es Bueno, tremendo. sí, ¿cómo? Bueno, ahí tengo una historia para eso, porque justamente yo estaba Sí, enseñando en la escuela hebrea, en la Universidad Hebrea, y el primer año que yo enseñé, los palestinos venían a mi curso. Y ya el segundo año no vinieron más, pues hicieron un boicot a las israelitas. Entonces por eso me fui también a enseñar a la Universidad Palestina. Pero dando mi curso en la Universidad Hebrea, un alumno me dice, en la segunda clase, me dice, profesor, lamento, pero no voy a poder seguir viniendo. Y yo digo, ¿no te gusta el curso? No, el curso me parece muy bueno. Lo que pasa es que no lo puedo llevar adelante emocionalmente. Digo, ¿por qué? ¿Cuál es tu problema emocional con el curso? Usted nos hace simular roles. Entonces, yo en la primera clase tuve que simular ser un miembro del Parlamento israelí hablando de los palestinos. Y yo me odio porque yo soy un tipo de izquierda y cuando era en su clase me convertí en un right wing, en un hombre de extrema derecha. claro, Entonces yo no quiero ser un hombre de extrema derecha todo su curso. Y eso me hizo pensar a mí este problema. Los medios más y más nos juntan con los que piensan como nosotros. Entonces, la Internet, en lugar de hacernos universales, nos ha hecho mucho más tribales. Arma tribus con los que piensan igual que nosotros. Acá lo llaman echo chamber, en Estados Unidos lo llaman, que hablamos con nosotros mismos. Entonces, lo que está generando es un fenómeno de que
nos volvemos justamente, solamente podemos hablar con los que piensan igual que nosotros y no hablamos con los diferentes. Y es un fenómeno mundial. Y al mismo tiempo, el modelo de TikTok y todas estas plataformas, Instagram, hace que la gente sea la emisora. Antes el emisor era el dueño del diario, el dueño de la radio o de la televisión. Ese emitía. La gente observaba. Ahora cada dueño de un celular es un emisor. Entonces es un mundo distinto, donde de pronto la vida privada se ha convertido en mucho más un tema público que lo que era la vida pública antes. Entonces el espacio de discusión de vida pública se ha cerrado muchísimo. Y es Es, paradójico porque por un lado los medios están más democratizados, hoy en día cualquier persona le puede decir algo a un político por Twitter o por Instagram, pero por otro lado estamos más encerrados en nuestras realidades, o al menos igual, ¿no? Porque con la cuestión de los algoritmos, etcétera, uno ve lo que quiere ver en algún sentido. bueno, o lo que el algoritmo te permite ver, claro. Bueno, por eso Orwell en 1984 predijo muy bien que había una época donde todo lo que dijéramos o hiciéramos se podía grabar y reproducir. Lo que él pensó que iba a haber un ministerio de la propaganda, un ministerio de la verdad lo llamaba, que era una especie de régimen soviético donde un ministerio monopoliza la información. No es eso. La verdad se ha fragmentado y se ha privatizado y ha estallado en mil verdades contradictorias, y con lo cual no hay verdad. No existe ninguna verdad. Entonces, creo que este es el problema que hay. Y por eso la gente vuelve, como que le da pánico eso, vuelve a lo tribal o vuelve a la religión dura, porque es lo que le permite dar certezas. Yo creo que hay un Claro. fenómeno que no estamos entendiendo, que el mundo cambia a una velocidad vertiginosa y los abogados y la gente que hace diseños institucionales no estamos al alcance de entender cómo ir transformando las instituciones para que estén cerca de las innovaciones tecnológicas, ¿no? Creo que estamos atrasándonos, tenemos un problema serio. Yo lo veo eso. La Corte Penal Internacional es el primer intento de hacer una institución global, independiente. Yo fui el primer funcionario público global independiente que podía decir dónde hacer justicia internacional en un país soberano. Yo estaba en Harvard en aquella época y la Corte logró, tiene 120, en 20 años logró 120 estados partes, más de 2.200 millones de personas miembros. Eh, mm, el Facebook fue fundada también en aquella época. Cuando yo me fui de Harvard estaba en Harvard Clutterbuck, el tipo que, Clutterbuck se llama, eh, Eh, el, eh, el, eh, el, fundador de, el fundador de Facebook. sí, Zuckerberg. 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 Zuckerberg era un estudiante de Harvard, dejó Harvard y fundó Facebook. Le fue muy bien, tiene 1.500 millones de personas. Lo que a mí me parece interesante es, hay muchos estudios sobre Facebook, hay otras plataformas, está Instagram, está TikTok, está Twitter, hay muchas otras plataformas que se han desarrollado. En cambio, y la gente y va a seguir habiendo, no es que el proceso terminó, todo el mundo se da cuenta que esto va a ir cambiando y evolucionando. En cambio, la Corte Penal Internacional sigue siendo una rara avis, la miran raro y todavía no estamos tomando ese modelo para hacer otro modelo. El iPhone empezó uno, después siguió iPhone modelo 2, 3, 4, vamos al 15 ahora. Bueno, en la Corte Penal Internacional seguimos el diseño original y no estamos copiando. Entonces yo veo eso. La academia no está entendiendo, no está actualizando al ritmo del avance científico. Digamos que celebramos la innovación tecnológica y ignoramos o despreciamos la innovación institucional. Y ese Claro. es el... Ok. Digamos, si hubieran existido redes sociales en la época del juicio de las juntas, ¿cómo te imaginas que pudo haber... No lo eh, sé, no lo sé, porque tú piensas lo que pasa hoy. Yo hoy sí. estoy metido en el tema Armenia. Mm. La semana pasada se culminó un genocidio contra armenios en 2023. Está en las redes sociales, Kim Kardashian lo promueve, y sin embargo en los estados todavía no hablan de genocidio. Los estados se resisten a reconocer el problema. Hay una pelea de lógicas, lo que piensan los ciudadanos, lo que hacen los estados. Entonces, si vos querés ver qué pasa con eso, seguir lo que pasa con el conflicto armenio, porque es una pelea súper interesante donde los estados hacen acuerdos por razones geopolíticas
y la gente, y la comunidad armenia en particular, está demandando un genocidio, hay que pararlo. Claro, Y las dos lógicas coexisten. Pero, los medios que siguen a los gobiernos todavía no están reflejando lo que ocurre en las medios en las social media. Entonces me parece que justamente hay un fenómeno, porque básicamente estamos en un mundo de alta fragmentación. Entonces, la alta fragmentación hace que sea muy complejo generar acción colectiva. claro. Bueno, Luis, muchísimas gracias por esta increíble charla. Hay mucha gente y muchas preguntas que no se pudieron reproducir. Mil disculpas, pero quería agradecerte este tiempo y bueno, fue sumamente iluminador. Bueno, ya que estamos hablando, a mí este octubre la Universidad de San Pablo me va a nombrar con una cátedra nueva que inventaron que se llama Innovación en Global Order, en orden global. Y justamente una idea que yo tenemos es, tenemos que inventar nuevos desarrollos institucionales tomando experiencias del sur, de otros países, no en contra del norte, pero justamente un modelo que los países del sur no van a tener hegemonía militar, entonces tienen que basar un modelo más basado en coordinación que en hegemonía militar, y eso me parece a mí un ángulo muy bueno. Entonces, a mí me gustaba, ya que estás tú ahí, a ver qué proyectos podemos armar y articular para generar redes de universidades de todo el mundo pensando problemas de forma conjunta. Necesitamos hacer eso. Me parece, me parece excelente. De hecho, hace poco tuvimos una jornada en la Facultad de Artes Liberales de la Adolfo Ibáñez acerca de cómo la academia puede lidiar con la tecnología y cómo también eso puede repercutir en el escenario político. Así que te diría que sí, ya mismo, y bueno, estamos en Retomando. contacto por ese tema. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Luis por participar de esta charla del Magíster en Filosofía, Economía y Política, que nuevamente, si quieren postular para el año que viene, pueden entrar a la web e interiorizarse. Así que bueno, estamos en contacto, espero que sea la primera de muchas actividades que hagamos conjuntamente. Muy bien, Ezequiel, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego a todos.